Todo comenzó en un día común, de esos en los que las noticias vuelan más rápido que el viento. Alguien exclamó con asombro que el gobierno iba a ingresar a los bancos 5.000 millones de euros. Era una cifra que mareaba a cualquiera y la indignación no se hizo esperar entre los vecinos. La gente comentaba que aquello no se valía, pues con toda esta pasta por lo menos le van a dar 10 vajillas a los banqueros. Surgió la idea de que estas vajillas deberían ser de todos los españoles y un hombre, con un toque de picardía, aseguró que él mismo iría a reclamar su cuchillo de pescado. Era un inicio de jornada marcado por el descontento social pero matizado con ese humor tan propio de quienes prefieren reír antes que llorar. Mientras tanto, en un bar cercano, la tensión entre jefe y empleado se hacía presente. El empleado llegó apenas un minuto tarde y trató de justificarse ante el licenciado, quien parecía estar de un humor perros. El licenciado estaba más picajoso que de costumbre y el pobre empleado no sabía que la razón era que su mujer había partido de viaje. El chisme corría por el local y pronto se supo que Mauricio no vendría esa tarde porque había decidido irse a Lourdes con su madre. Algunos decían que iba con Lourdes, pero la realidad era que buscaba un milagro para que la Virgen lograra que su madre volviera a andar. Parecía mentira que en pleno 2012 hubiera gente que siguiera creyendo en milagros, pero cada quien buscaba su esperanza donde podía. La preocupación también se instalaba en la familia de Chema. Él miraba a su hija y suspiraba. Necesitaba un milagro con la niña, a quien llamaba cariñosamente Terroncito. Sin embargo, el azúcar de la pequeña estaba tan alto que la situación ya no era de broma. La doctrina de estar todo el día sentada y comiendo grasas saturadas debía terminar. Chema, decidido, tiró la comida chatarra a la basura y le ordenó hacer más deporte. Ante el aburrimiento de la niña por el ejercicio tradicional, Chema tuvo una idea brillante para conectar con ella: ir al campo. Recordaba con nostalgia cuando Fidel era pequeñito y recogían flores y cazaban mariposas. Era un plan de fantasía, de aventuras y emociones que los llevaría a rascafrío. Pero el campo no era del agrado de todos. Luisma recordaba su última vez en la naturaleza como un coñazo absoluto. Sin embargo, la expedición se puso en marcha. El grupo estaba formado por Chema, Luisma y la pequeña Aidita. Chema, con su espíritu de explorador, admiraba cada planta como el Abelis perennis, maravillándose de cómo el perianto cubría todo. Luisma, por su parte, estaba más preocupado por un juego que él llamaba Canuto, un juego secreto con pelotas y cartas que no quería que nadie le copiara. Incluso se llevó un microondas al bosque, olvidando que en la naturaleza no hay enchufes donde se recarguen ni las luciérnagas. En el barrio, la vida seguía sus propios ritmos. Eugenia intentaba abrocharse una falda para las bodas de una de las hijas de Paquita, pero el tocino ingerido le pasaba factura. Jonathan intentaba ayudarla, pero la conclusión era clara: la abuela estaba un poco gordifoti. Ella, en su desesperación, buscaba dietas mágicas en la teletienda, ignorando las advertencias de que todo eran engañuflas. Prefería creer en ensanchadores de pene o cualquier invento antes que admitir que necesitaba caminar un poco por la montaña. En otra parte de la ciudad, Soraya intentaba cuidar a su hermano García, quien estaba en el ejército. Ella estaba convencida de que a su hermano le robaban los tuppers de comida y decidió plantarse en el cuartel. Con 10 croquetas logró burlar la seguridad y terminó convenciendo al coronel de que ella debía ser la cocinera oficial. Así Soraya empezó a trabajar allí, mimando a su mofletón, como llamaba a su hermano, ante la burla de los demás reclutas. García, harto de ser tratado como un niño, intentó que la echaran saboteando la sopa con laxante fuerte, pero al final el amor de hermana pudo más y el arrepentimiento llegó justo antes de que el batallón probara el guiso. Mientras tanto, Barajas celebraba su cumpleaños, una fecha que él mismo había decidido que era el 22 de abril, el mismo día que inauguraron el aeropuerto. Aunque al principio se sentía solo, terminó jugando a las películas con Fidel y Tony. Fue una tarde de risas y absurdos, donde intentaban adivinar títulos como Spiderman o Dumbo. Barajas, en su inocencia, se sentía un campeón, disfrutando de su minuto de gloria, aunque los demás intentaran desesperadamente ganar para poder irse a casa. La aventura en el campo de Chema, Luisma y Aidita se complicó cuando decidieron tomar la ruta roja. Se perdieron y terminaron andando en círculos, regresando siempre al mismo punto donde estaba el microondas abandonado. La tensión subió y entre gritos de explorador despreocupado y discusiones sobre el noreste o el norosur, terminaron perdiendo de vista a la niña.
El pánico se apoderó de ellos al regresar al barrio y darse cuenta de que Aidita no estaba. Pensaron en buitres y en el chupacabras, pero la realidad era más sencilla. La niña se había quedado esperando en el monte, sentada junto al microondas, esperando que alguien con 2 dedos de frente fuera a buscarla. Finalmente, tras llamadas desesperadas a emergencias y muchas carreras, la calma regresó. Soraya pidió perdón a su hermano por ser tan protectora y García admitió sus travesuras. La abuela Eugenia seguía buscando su peso ideal y Barajas guardaba su vela de cumpleaños para el año siguiente. En este rincón del mundo, entre milagros de Lourdes, rutas rojas mal elegidas y juegos de películas, la vida demostraba que a pesar de los errores y los enfados, lo más importante era mantenerse unidos y no olvidar nunca la comida cuando se lleva un microondas al campo. La alegría, al final, siempre encontraba el camino de vuelta a casa.